El día de hoy vamos a desmentir 6 cosas que la gente hoy en 2025 sigue creyendo sobre Japón. Y el día de hoy, yo que llevo 10 años viviendo en Japón y mi esposa que nació, creció en Japón y sabe muchísimo más que yo, vamos a analizar cada uno de estos puntos para desmentir y llevarlos un poco más a la realidad. ¿Estás lista? Sí. ¡Vamos a darle! Mito número 1. Los japoneses son muy inteligentes. ¿Esto es una verdad o una mentira? Yo creo que la inteligencia puede ser medible y puede ser subjetiva. Con medible me refiero a que se puede medir con calificaciones, con exámenes, y con subjetiva me refiero a que cada persona puede ser inteligente a su propia manera. Por ejemplo, para mí, X persona no me parece inteligente, pero para otra persona sí. Y creo que este punto en especial es muy interesante porque yo creo que los japoneses son muy buenos estudiando. Los japoneses dedican muchísimas más horas que los mexicanos estudiando, preparándose para los exámenes, hacen su tarea, no llegan tarde a la escuela, etcétera, etcétera. Sin embargo, los mexicanos lo que queremos hacer es sacar buenas calificaciones sin echarle ganas. Eso es ser inteligente. Pero ¿cuál es la inteligencia real? ¿La mexicana o la japonesa? Yo creo que los dos. Así que los mexicanos podemos ser muy ingeniosos, muy creativos. Sin embargo, en Japón yo siento que son muy buenos para seguir reglas, para ser responsables. Y como los mexicanos tenemos un sentido muy diferente de la inteligencia, nos parecen muy inteligentes. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Ser inteligente es igual a saber estudiar? 日本の義務教育って中学までで、だから高校と大学は行きたい人が行けばいいっていうことになってるんだけど、でも日本の高校進学率ってほぼ 99% なんだって。確かに日本人の方が平均すると勉強はしているっていうことになると思うんだよね。 Punto número 2. Las japonesas son sumisas y calladitas. Yo siento que las personas aún tienen mucho este estereotipo de que las japonesas son muy sumisas. Este tema me gustaría dejárselo más bien a mi esposa. 確かに日本人女性は人と違ったり目立つのが怖くってあんまり自己主張をしない人が多いっていうのは事実だと思う。実際私も昔はそうだった。それからパートナーに尽くすっていう人も結構多いかな。でも例えばねパートナーに対して思うことがあったりしたら裏で陰口したり友達にすっごいもう全て暴露して文句言ったり相談もねしたりするからパッと見はおとなしくて従順そうだと思うかもしれないけどもちろん人としてね嫌なことをされたらもちろん嫌だから何をされてもいいって思ってるわけではもちろんない。 Punto número 3. ¿Los japoneses son fríos? ¿Esto es una mentira o una realidad? Yo creo que en este tema hay que tener mucho cuidado, ya que mucha gente está confundiendo la frialdad con el respeto. Nosotros somos mexicanos. Nosotros le hablamos a desconocidos, le preguntamos la hora, no nos importa, queremos comunicarnos, le decimos qué onda, cómo estás al señor de la tienda. Somos muy sociales, muy comunicativos y eso está perfecto, me encanta. Pero tenemos que respetar que en Japón no es así, la forma de comunicarse es totalmente distinta. En Japón se respeta muchísimo dos cosas, la privacidad de otra persona y su espacio. Y yo creo que no es justo ni es sano que un mexicano venga a Japón y se queje porque los japoneses parecen fríos. Ya que no son fríos, simplemente la cultura es diferente. 日本人としてはなんで日本人が世界の人からそう思われてるのかそう言われてるのかっていうのがすごく不思議。でも確かに他人に対して見ず知らずのね人に対してはなるべく無駄には関わらないようにしようとするっていうのはあると思う。例えば女性だったら困ってる人がいたから人助けをしようと思って近寄ったら実はその人がそうやって優しさで近づいてくる人に何か危害を加えようと思ってる人もいるんだよね。だから今の社会では自分の身を守るっていう面で他人の人にはなるべく関わらないようにしようって思う人も結構多いと思う。 Punto número 4. Japón es un país súper tecnológico. Es una realidad que mucha gente hasta la fecha me dice Japón es un país súper tecnológico, ellos viven en el 2050, por eso me quiero mudar a Japón porque yo también quiero ver robots. ¿Y esto es real? Yo creo que sí y no. Pero más que nada yo creo que esto es muy relativo, ya que para los mexicanos, Japón sí es un país muy tecnológico. Estamos hablando de una potencia económica mundial, obviamente va a ser más tecnológico que México, pero también tenemos que mencionar ciertos puntos en los que Japón se puede decir que está un poquito atrasado. Y no está mal, así es su manera, pero son cosas que yo sí me sorprendí de que aún había en Japón. Les cuento una pequeña anécdota de hace unos días. Yo tengo una cuenta de inversión en Japón y ese banco me marcó por teléfono porque mi fecha de caducidad de mi residencia ya estaba por caducar. Así que me dijeron que cuando yo sacara mi nueva tarjeta de residente, les mandara una copia
por fax. Y yo que nací en 1997, yo nunca en mi vida he visto, no que he usado, nunca he visto un fax, no sé cómo se usa, no sé dónde hay. Así que le pregunté a mi esposa, ella sí sabía. Yo no sabía que el fax aún se utilizaba en Japón. Otra cosa que yo siento mucho es que no hay wifi en espacios públicos. En Japón incluso fue un poco difícil implementar el trabajo remoto, que es el home office. Así que en ciertas áreas sí es muy tecnológico, pero en otras sí es un poco más conservativo y eso lo tenemos que tener en cuenta. 日本がテクノロジーの国だっていうのは外国に行って初めて知った。確かに日本には大企業も多いし、確かに日本にはリニアモーターカーもあるし、ちなみにリニアモーターカーっていうのは磁力で走る、電車みたいなもんなんだけど、新幹線とは違って時速確か500だか600だかちょっと定かじゃないんだけど、ギネス登録もされてるらしいんだよね。そういうのもあるから日本はテクノロジーが進んでる国なのかなって思う。 Tema número 5. A todos los japoneses les gusta ver anime. ¿Es una realidad o una mentira? Me encanta este tipo de temas porque no puedes decir ni sí ni no. Es una realidad que todos los japoneses han visto anime por lo menos una vez en su vida. Porque sí, el anime es de Japón. Es como decir que a todos los mexicanos nos gusta ver El Chavo del Ocho o Bob Esponja, que son series que durante toda la vida han salido en la tele. ¿Pero a todos los mexicanos nos gusta ver Bob Esponja? ¿El Chavo? Yo creo que no. Y yo creo que es lo mismo en Japón. Así como hay japoneses a los que no les gusta el anime, hay gente que sí le gusta el anime. 確かに外国と比べるとアニメが好きな人は多いと思う。だから大人も子供も映画とかドラマとか見るみたいにアニメを見る人も結構多いと思う。と言ってもアニメ全然見ない人もいる。実際に私の友達にも何人もいる。だいたい半々ぐらいなのかな、アニメ大好きな人と全然見ない人。 Los japoneses trabajan demasiado. ¿Es una verdad o es una mentira? Yo creo que para hablar sobre este tema a profundidad es muy importante hacernos una pregunta. Para ustedes, ¿qué es un trabajo normal? Yo creo que es muy importante cuestionarnos esto, ya que la forma de trabajar en Japón es muy distinta a la forma de trabajar en México. Así que si la cultura laboral de una empresa en Japón es totalmente distinta a la de México, le va a costar mucho adaptarse. Yo que vivo en Japón 10 años y tengo muchos amigos latinos trabajando para empresas japonesas, sí he escuchado que tienen muchos problemas para adaptarse, ya que en ciertos casos no les pagan horas extras, a la hora de la salida tienen que esperarse a que se vaya su jefe para ellos poder al final devolverse a su casa, o a veces aunque no sean obligados sienten la presión de que tienen que ir a beber con sus jefes. No me lo estoy inventando, son experiencias de mis amigos, pero otra cosa que sí debo de reconocer es que este tipo de cultura laboral sí está desapareciendo poco a poco de Japón. Ya estamos en el 2025, Japón ha cambiado muchísimo y así como he escuchado cosas negativas, también he escuchado cosas muy positivas. 確かに真面目な人が多いっていうのは事実かもしれない。例えばいくら稼いでるかっていうことではなくって、単純にその人がしている仕事をちゃんとその人が仕事ができる人かっていうのはある程度なんかある種のステータスみたいな感じになってるかもしれないね。だからみんな一生懸命自分の仕事をしようと思ってると思う。あと日本人って自分が属するコミュニティにこう何か意見をするとか主張するっていうのすごく苦手なんだよね。 Estos fueron 6 mitos sobre Japón. Nosotros los desglosamos a nuestra manera, pero seguramente otras personas tendrán una opinión totalmente diferente. Así que suena raro, pero los invito a no creernos todo lo que ustedes escucharon y mejor ustedes vengan, estudien, conozcan la cultura por sus propios ojos, cuestiónense por qué la cultura japonesa es de tal manera y les aseguro que van a aprender muchísimo más. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Komorebi Club. Hasta la próxima. Chao, chao.